19 efectos Mandela en la historia. ¿Te ha sucedido que tu mente se empeña en recordar un suceso pasado de manera diferente o como lo recuerdan tus amigos, o incluso de forma flagrantemente distinta a como lo muestran las evidencias disponibles? Es posible que seas una víctima más del efecto Mandela, un fenómeno de distorsión de los recuerdos que nos hace recordar las cosas, no como realmente ocurrieron, sino como las ha acomodado la mente en función de los variados estímulos relacionados, internos y externos, que recibe el cerebro después de la ocurrencia. La buena noticia es que no te estás volviendo loco, ni mucho menos. La modificación de los recuerdos constituye un fenómeno no solo de los más normal, sino también inevitable, del que ni siquiera nos damos cuenta porque ocurre de manera inconsciente. Incluso sucede que muchas personas pueden compartir un mismo efecto Mandela. ¿Por qué este fenómeno es llamado efecto Mandela? ¿Cuáles son los episodios de efectos Mandela más conocidos de la historia? En este video conoceremos más sobre uno de los fascinantes atributos del poco conocido cerebro humano. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el efecto Mandela? En psicología, un recuerdo falso es un fenómeno en el que las personas recuerdan algo que en verdad no ocurrió o lo rememoran de manera distinta a como realmente sucedió. Se ha sugerido que los principales mecanismos subyacentes que producen estas erróneas evocaciones son la activación de información asociada, la incorporación de datos equivocados que se mezclan con los verídicos y la tendencia de una persona para ser sugestionada. Poco después de la muerte del gran líder sudafricano Nelson Mandela en 2013, la bloguera estadounidense Fiona Broom acuñó la frase efecto Mandela para referirse a un recuerdo falso compartido por un grupo o colectivo. La utilización del nombre de Mandela para el fenómeno se debió a que, cuando se anunció su muerte, varias personas dijeron que en sus recuerdos tenían asentado que el expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz había muerto en la década de los años 1980. El efecto Mandela se produce en una gran variedad de contextos diferentes, con frecuencia relacionados con recuerdos de la niñez. Aunque tiende a creerse que los recuerdos casi son una especie de archivos sellados en un disco duro, en realidad se reconstruyen periódicamente a lo largo de la vida y se modifican a través de los estímulos internos y externos que el cerebro recibe. Las nuevas referencias sobre un hecho pasado que se cree recordar muy bien, recibidas en el transcurso de conversaciones o por intermedio de los medios de comunicación, modifican los recuerdos originales. Muchos casos ilustran la ocurrencia de efectos Mandela colectivos. Por ejemplo, en México, alguna gente asegura que en la película Nosotros los Pobres de 1948 se afirma: "Ni hablar, mujer, traes puñal", cuando la verdadera frase es: "Ni hablar, mujer, traes pistola". En España, algunas personas dicen que recuerdan haber seguido el golpe de Estado de 1981 en directo por televisión, cuando solo se retransmitió por radio. En este caso, es posible que estén combinando los mensajes de la radio con las fotos de periódicos y revistas para fabricar mentalmente un programa de televisión. Veamos a continuación 19 casos de efectos Mandela relacionados con diferentes eventos de la historia. Número 1. Hola, Clarice. El silencio de los inocentes, llamada El silencio de los corderos en España, es una perturbadora novela de 1988 de Thomas Harris, incluida en 1995 en la lista de las 100 mejores obras de misterio de todos los tiempos, por la Asociación de Escritores de Misterio de Estados Unidos. La versión cinematográfica de 1991 no se quedó atrás, ganando los 5 principales premios Oscar, sobre 7 nominaciones. Todo el que vio la película nunca olvidará la soberbia interpretación del psicópata y psiquiatra Hannibal Lecter por parte del actor Anthony Hopkins, ni a la joven Jodie Foster encarnando a la agente practicante del FBI, Clarice Starling. En la mitología de la película ha quedado que, cuando se conocieron, Hannibal saludó a la agente diciendo: "Hola, Clarice", y la frase se hizo simbólica. Sin embargo, el Dr. Lecter nunca pronunció esa frase. Su saludo fue: "Buenas noches, Clarice". Haciéndose eco de este equívoco, en la película de 2001, Hannibal, el Dr. Lecter, sí saluda con el ya icónico "Hola, Clarice",
a la agente del FBI interpretada por Julianne Moore. Número 2. La muerte del hijo de Charles Lindbergh. Alguna gente recuerda a Charles Lindbergh de manera errónea, creyendo que fue el primer aviador en cruzar el Atlántico. Antes de Lindbergh, muchos otros pilotos hicieron la intrépida travesía aérea entre América y Europa. La diferencia crucial es que sus antecesores lo hicieron siempre acompañados, y Lindbergh fue el primero en hacerlo solo. Pero este no es el único recuerdo equívoco sobre el célebre aviador estadounidense. En 1932 fue secuestrado su hijo de 20 meses de edad, Charles Augustus Lindbergh Jr., su suceso llamado el crimen del siglo. Después de varios meses y de haberse pagado un rescate, se encontró al niño muerto en el bosque. 2 años más tarde, un conductor pagó en una gasolinera con un certificado de oro cuyo número de serie coincidía con los entregados en el rescate, y el empleado anotó la matrícula del vehículo y avisó a la policía. Así fue identificado el carpintero de origen alemán, Bruno Richard Kaufmann, ejecutado por el crimen. A pesar de todos estos hechos ampliamente publicitados, todavía hay quienes recuerdan el caso de manera diferente. Para estas personas, el bebé Lindbergh nunca fue encontrado y su desaparición sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Número 3. El hombre del tanque de la plaza de Tiananmen. Las protestas y posterior masacre de la plaza de Tiananmen, mientras decenas de miles de estudiantes chinos exigían libertad y democracia, ha sido el mayor desafío político enfrentado por el granítico régimen comunista de la República Popular China en toda su historia. De esos acontecimientos quedó el acto del llamado hombre del tanque, un desconocido que fue fotografiado y filmado de pie frente a la columna de vehículos blindados que se aproximaba y que finalmente perpetró la masacre. El hombre del tanque fue captado desde el Hotel Beijing, a 200 metros de la plaza, por los corresponsales de Associated Press, Newsweek, Reuters y de la agencia británica Magnum Photos. La fotografía de Jeff Biederner, de Associated Press, es la más conocida y se salvó de milagro. La noche anterior, la policía china había agredido a Biederner, despojándolo de sus materiales de trabajo. En previsión de que esto volviera a ocurrir, escondió el carrete de película en el tanque del inodoro, y los agentes del gobierno que después registraron la habitación no lo encontraron. Finalmente, Biederner pudo hacer llegar el material a su redacción. La foto y el video del hombre del tanque frente a la fila de blindados fue vista en casi todo el mundo. Ahora algunos antiguos visualizadores añaden un epílogo sangriento al episodio, al afirmar que el hombre del tanque murió aplastado por la columna de vehículos de acero. Sin embargo, de este aplastamiento no existe ninguna evidencia. Número 4. La muerte de Harry Houdini. Houdini es el mago más famoso de la historia e hizo tantos actos de escape peligrosos que mucha gente recuerda erróneamente que murió en uno de ellos. Sin embargo, la muerte del mago húngaro-estadounidense fue mucho menos espectacular. En octubre de 1926, Houdini estaba de gira en Montreal, Canadá, y unos estudiantes universitarios lo visitaron para lanzarle un reto. Uno de los jóvenes, Jocelyn Gordon Whitehead, de quien se tiene poca información, y que pudo haber sido un boxeador universitario, desafió al mago a recibir unos golpes en el abdomen y Houdini aceptó. Sin embargo, antes de que Houdini pudiera prepararse, el estudiante lo golpeó. El mago resistió con cara de circunstancia e incluso continuó su programa de eventos. Por su carácter, durante los días siguientes siguió trabajando, a pesar de que sufría de fuertes dolores y fiebre. Finalmente, se desmayó en 2 ocasiones durante una actuación y fue hospitalizado. Houdini murió el 31 de octubre de 1926, a los 52 años, víctima de una peritonitis, según su certificado de defunción. Es posible que su apéndice vermiforme ya estuviera inflamado cuando recibió los golpes del estudiante. Muchas personas juran que el mago murió ahogado cuando intentaba liberarse de sus cadenas. Una película de los años 1950 lo muestra muriendo de esa manera, y probablemente esta es la causa de los recuerdos erróneos. Número 5. El buitre en la máscara del rey Tut. La máscara funeraria del faraón Tutankamón es probablemente el objeto egipcio más famoso de la historia y uno de sus grandes símbolos, junto con la Gran Pirámide. El popular rey Tut reinó en Egipto entre los años 1334 y 1325 a.C., como parte de la célebre 18ª dinastía, y tras permanecer enterrado durante más de 3000 años, en 1925, un arqueólogo británico excavó su tumba y encontró la icónica máscara, expuesta desde entonces en el Museo Egipcio de El Cairo. La máscara de oro tiene la imagen de Osiris, el dios egipcio del más allá. Mide 54 centímetros de alto,
pesa más de 10 kilogramos, o 321.5 onzas troy, y está decorada con piedras semipreciosas. La máscara fue sometida a un proceso de restauración en 2015, después de que se le cayó la barba trenzada de 2,5 kilos, cuando estaba siendo manipulada por trabajadores del museo, quienes, en un fallido intento de evitarse problemas con sus superiores, la pegaron chapuceramente con pegamento corriente. El tocado de la máscara está rematado con las insignias reales de una obra y un buitre, símbolos respectivos del Bajo Egipto y el Alto Egipto. Sin embargo, casi todo el mundo recuerda la presencia de la cobra, pero muchas personas olvidan que el buitre también está allí. Número 6. Las personas que acompañaban a Kennedy el día del magnicidio. El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, fue mortalmente baleado el 22 de noviembre de 1963 durante una caravana de vehículos en Dallas, Texas, y su asesinato es el que más recuerdan los estadounidenses, junto con el de Abraham Lincoln. Kennedy iba en el vehículo con su esposa Jacqueline, y en la parte delantera estaba el conductor del servicio secreto y otro agente de seguridad en el asiento contiguo. ¿Iban solo estas 4 personas? Mucha gente recuerda, o al menos recordaba, que ese era todo el grupo, olvidando que el gobernador de Texas, John B. Connally, y su esposa, Aidanelle Nellie Brill Connally, también iban de pasajeros. De hecho, minutos antes del magnicidio, ante las muestras del entusiasmo de la gente que abarrotaba las calles, Nellie Connally le dijo a Kennedy: «Señor presidente, no puede decir que Dallas no le quiere». Si los Connally tienden a ser olvidados como acompañantes, mayor cantidad de gente olvida que el gobernador de Texas también fue gravemente herido. Nellie Connally se agachó en el coche para atender a su esposo, que se había desvanecido después del segundo balazo. De las 4 personalidades que viajaban juntas ese día, Nellie Connally fue la última en morir, tras fallecer en 2006 mientras dormía, a los 87 años de edad. Antes habían muerto John Connally en 1993 y Jackie Kennedy en 1994. Número 7. La explosión Black Tom y la Estatua de la Libertad. El 30 de julio de 1916 se produjo en Jersey City, Nueva Jersey, la explosión Black Tom, un acto de sabotaje perpetrado por agentes al servicio de Alemania contra un depósito de municiones y suministros reunidos para ser enviados a Europa a los aliados durante la Primera Guerra Mundial. El incidente ocurrió antes de que Estados Unidos entrara formalmente en la guerra, siendo considerado el primer gran acto terrorista en suelo estadounidense, aunque alguna gente prefiere reservar ese honor para Pearl Harbor o para los sucesos de 1993 en el World Trade Center. La primera y mayor de las explosiones ocurrió a las 2:08 de la mañana, y los fragmentos fueron proyectados a gran distancia, impactando a la Estatua de la Libertad y a edificios situados mucho más allá. La detonación causó un temblor equivalente a un sismo de grado 5.5 en la escala de Richter, que se sintió en Filadelfia, en un radio de 40 kilómetros. Los cristales de las ventanas se rompieron, incluyendo los de Times Square, y la gente se levantó pensando que estaba ocurriendo un terremoto. La Estatua de la Libertad fue particularmente afectada en la falda y el brazo de la antorcha. Desde entonces, el acceso al brazo está cerrado al público, lo que no impide a mucha gente a afirmar que recuerda haber accedido después del cierre. Número 8. El arma que mató a Martin Luther King Jr. A finales de marzo de 1968, el líder de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr., se trasladó a Memphis, Tennessee, para apoyar a los recogedores de basura afroamericanos locales que estaban en huelga, exigiendo mejor salario y trato. Los afroamericanos cobraban $1.70 por hora, que no se les abonaban si debían interrumpir sus labores por mal tiempo, a diferencia de sus colegas blancos que sí lo recibían. Como consecuencia de las protestas, estalló una oleada de violencia que degeneró en el asesinato de un joven afroamericano. La tarde del 4 de abril de 1968, Luther King fue asesinado en el balcón del Motel Lorraine por el segregacionista blanco James Earl Ray, de un tiro de rifle a larga distancia. Sin embargo, a pesar de lo conocido que es el asesinato, algunos recuerdan que alguien con una pistola disparó a Luther King en medio de una multitud. Probablemente sus recuerdos estén mezclados con los del asesinato de Bobby Kennedy, muerta a corta distancia por un pistolero en un hotel de Los Ángeles, solo 2 meses después. Número 9. La sonrisa de la Mona Lisa. El atributo más conocido del retrato más famoso de la historia es su enigmática sonrisa, que ha inspirado incluso películas. La presunta dueña de la sonrisa fue la dama florentina Lisa Gherardini,
quien posó para Leonardo durante la pintura del retrato. Lisa estaba casada con el comerciante Francesco del Giocondo, quien le encargó el retrato a Da Vinci, aunque éste nunca lo entregó. Seguramente Leonardo no estaba totalmente satisfecho con la obra, un prurito que atormenta a muchos artistas. Al final, Da Vinci se llevó el retrato a Francia, cuando se trasladó al reino francés como protegido y colaborador del rey Francisco I. Antes de morir, en 1519, Leonardo retocó el retrato y no se sabe si se mantuvo totalmente fiel a la sonrisa de Lisa o si la modificó. Algunas personas sostienen que recuerdan a la Mona Lisa con un rostro inexpresivo y misterioso, cuya sonrisa solo se puede ver con el rabillo del ojo. La realidad de una sonrisa más descarada es desconcertante para estas personas, que la recuerdan de otra manera. Podría ser un caso en el que los que ahora cuestionan la sonrisa vieron por primera vez el retrato en la niñez, cuando sus habilidades de reconocimiento facial no estaban totalmente desarrolladas, y crearon una imagen mental de la Mona Lisa que después chocó con la realidad. Número 10. Camuflaje disruptivo. El camuflaje disruptivo, también llamado camuflaje dazzle o deslumbrante, fue un tipo de camuflaje de barcos que se usó ampliamente durante la Primera Guerra Mundial y en menor medida en la Segunda Guerra Mundial y posteriores. Su creación es atribuida al artista y marino británico Norman Wilkinson y consistía en complejos patrones de formas geométricas en colores contrastantes que se interrumpían y se cruzaban entre sí. A diferencia de otros camuflajes, cuya intención es ocultar, la de este era dificultar la identificación del objetivo por parte del enemigo, así como su velocidad y rumbo. El mismo Wilkinson declaró en 1919 que su propósito había sido confundir al enemigo para que asumieran posiciones de disparo inadecuadas. El método fue adoptado por las armadas de Estados Unidos y el Reino Unido, siendo camuflados más de 2.000 barcos durante la guerra. El diseño fue utilizado por Picasso y otros pintores cubistas, quienes lo presentaban como un producto del cubismo. Sin embargo, su nivel de éxito militar fue calificado como mixto, ya que era difícil saber si un barco se había librado de un ataque por el camuflaje o por cualquier otra de las variables involucradas. A pesar de todas estas evidencias, algunas personas tienden en su memoria que el camuflaje disruptivo no existía cuando se libró la Primera Guerra Mundial. Número 11. Oskar Mayer, Oskar Meyer u Oskar Miller. En 1883, el inmigrante alemán Oskar Ferdinand Meyer y su hermano Gottfried alquilaron la carnicería Colin, en la zona norte de Chicago, para vender las salchichas blancas y oscuras y el paté de hígado preferidos por los residentes de los barrios germánicos de la gran ciudad de Illinois. En 1904, Oskar Meyer comenzó a marcar sus carnes para capitalizar la popularidad de su nombre, iniciando una tendencia en toda la industria cárnica. Las primeras especialidades de la empresa fueron las salchichas estilo europeo y los jamones de Westfalia. Actualmente Oskar Meyer, subsidiaria de Kraft Heinz Company, es una de las marcas estadounidenses más icónicas. Los que tengan edad suficiente recordarán uno de sus populares comerciales con la cancioncilla: "Mi mortadela tiene un nombre, es Oskar. Mi mortadela tiene un segundo nombre, es Meyer". Sin embargo, y a pesar de los millones de hot dogs que los estadounidenses comen a diario desde hace décadas con salchichas de la marca, muchos creen que se escribe Meyer con E e incluso Miller con doble E, y así lo defienden en los foros por internet. Número 12. ¿Qué dijo Forrest Gump? Forrest Gump fue otra película significativa de los años 1990, estrenada en el verano de 1994. Fue elogiada por la crítica especializada y representó un gran éxito de taquilla, recaudando $677 millones en todo el mundo y siendo la segunda más taquillera en Estados Unidos, después del Rey León. Ganó los premios Oscar de Mejor Director para Robert Zemeckis y de Mejor Actor para Tom Hanks, así como los de Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje y Mejores Efectos Especiales. En 2011, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos escogió a Forrest Gump para ser conservada en el Registro Nacional de Filmografía por ser cultural, histórica o estéticamente significante. El oscarizado guión de Forrest Gump dejó varias frases emblemáticas, como "yo no sé mucho de casi nada" y "¿has encontrado a Jesús ya, Gump? No sabía que tenía que buscarlo, señor". Otra de esas frases ampliamente repetida dice: "La vida es como una caja de bombones", aunque algunos la recuerdan en pasado diciendo: "La vida era como una caja de bombones". La frase completa correcta es: "Mi mamá siempre decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar".
Número 13. La primera muerte de Billy Graham. William Franklin Graham Jr., más conocido como Billy Graham, ha sido quien ha predicado los evangelios cristianos a más personas en la historia del cristianismo, y el número de fieles o de curiosos que escucharon sus sermones en vivo, los oyeron por radio o los vieron por televisión, se cuentan en miles de millones. Desde finales de la década de 1940 se dio a conocer por llenar estadios y recintos de gran aforo en todo el planeta, pronunciando sermones en vivo, casi siempre retransmitidos por radio y televisión, varios de los cuales se continúan viendo y escuchando en la actualidad. Aparte de líder religioso, fue un defensor de los derechos civiles, repudiando abiertamente la segregación racial. Desde 1953 empezó a predicar en favor de la integración racial e invitó a Martin Luther King a realizar prédicas a su lado durante una campaña religiosa en 1957. Graham murió el 21 de febrero de 2018 a los 99 años de edad. Sin embargo, una cantidad extraña de personas recuerda haber visto un funeral televisado de Graham cuando aún estaba vivo. En concreto, recuerdan la procesión fúnebre, con la asistencia de expresidentes estadounidenses y un ataúd cubierto con una sábana blanca. Número 14. Enrique VIII comiéndose una pata de pavo. Enrique VIII ha sido posiblemente el rey inglés más influyente solo por el hecho de haber fundado la Iglesia de Inglaterra, o Iglesia Anglicana, tras romper con la Iglesia de Roma cuando el Papa Clemente VII se negó a aprobar su divorcio de Catalina de Aragón. Pero Enrique VIII no es conocido solo por este cisma religioso que convirtió al monarca inglés en jefe de una iglesia, haciendo realidad el cesaropapismo, impulsado varios siglos antes por el Imperio Romano de Oriente, que quería juntar el poder temporal con el divino en la persona del emperador. Enrique VIII unificó a Inglaterra y Gales en una sola nación y tuvo una vida matrimonial muy agitada, casándose 6 veces y ejecutando en el cadalso a 2 de sus esposas, Ana Bolena y Catalina Howard. Uno de los ejemplos más extraños del efecto Mandela colectivo es que mucha gente recuerda con claridad haber visto un retrato formal del rey Enrique VIII comiendo una pata de pavo. Sin embargo, no existe ningún retrato de Enrique VIII, ni de otro rey o reina de Inglaterra o del Reino Unido, comiendo una pata de pavo, ni de ninguna otra ave. De hecho, las normas de la monarquía británica prohíben mostrar al soberano mientras come. Número 15. La muerte de Nelson Mandela. El hecho de que a Nelson Mandela le alcanzara la vida para culminar exitosamente su lucha contra el apartheid sudafricano y convertirse en el primer presidente de Sudáfrica electo por sufragio universal, ejerciendo el cargo entre 1994 y 99, fue casi milagroso. En 1962 Mandela fue arrestado y acusado de conspiración para derrocar al gobierno, siendo sentenciado a prisión perpetua. Estuvo encarcelado durante 27 años, primero en la isla Robben y después en las cárceles de Portsmouth y de Victor Verster, mientras campañas internacionales abogaban por su libertad. Finalmente fue liberado en 1990 en medio de un periodo de turbulencias sociales y participó en las negociaciones políticas con el gobierno de Frederick de Klerk para abolir el apartheid y realizar elecciones generales en 1994, las que ganó a los 76 años de edad. Murió el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años, después de ver a su país convertirse en el primero de África en organizar una Copa Mundial de Fútbol. La propia bloguera Fiona Brum, acuñadora de la frase efecto Mandela, citó cómo ella y otros conocidos tenían claros recuerdos sobre la muerte de Mandela en prisión años antes de su deceso real. Número 16. La mantequilla de maní. La planta del maní o cacahuate es originaria de Sudamérica y su consumo en las Américas data de la época precolombina. Los aztecas y los mayas elaboraban una pasta de maní que utilizaban como analgésico contra el dolor de muelas. En 1884, el farmacéutico canadiense Marcellus Gilmore Edson patentó en Montreal, Quebec, un método de producción de mantequilla de maní con base en cacahuates asados, agregando azúcar a la pasta para darle más consistencia. A mediados de la última década del siglo XIX, el Dr. John Harvey Kellogg y su hermano Will Kate Kellogg patentaron un proceso para la elaboración de mantequilla de maní con cacahuates vaporizados y no tostados. El nuevo producto fue presentado como un suplemento alimenticio proteico, particularmente útil para personas con la dentadura deteriorada, que tenían muchas dificultades para masticar la carne. Fue ampliamente promocionada durante la Exposición Universal de San Luis de 1904, junto a otras 3 estrellas actuales del consumo masivo, la hamburguesa, el perro caliente y el barquillo de helado.
Actualmente Estados Unidos domina el mercado mundial de mantequilla de maní con ventas anuales de $800 millones y varias marcas, entre las que se encuentra Jif, introducida en 1958. Justamente con esta marca hay un efecto Mandela, ya que, por alguna causa, mucha gente la recuerda con el nombre de Jiffy. Probablemente ese motivo es el nombre de una marca competidora, Skippy. Número 17. El año de la tragedia del transbordador Challenger. El 28 de enero de 1986, los Estados Unidos quedaron conmocionados cuando a las 4:39 de la tarde, el transbordador espacial Challenger explotó después de despegar, muriendo sus 7 tripulantes, en el accidente más grave en la conquista del espacio. Entre los tripulantes estaba la profesora de escuela secundaria Krista McAuliffe, quien tenía previsto impartir 2 lecciones a bordo, en el contexto del proyecto de maestros en el espacio de la NASA. Sin embargo, la fecha de la tragedia es a menudo muy discutida, ya que diferentes grupos de personas la recuerdan como que hubiera ocurrido en 1983, 1984 o 1985. De hecho, antes de estallar, el transbordador había realizado 9 misiones exitosas, 3 en 1983, 3 en 1984 y 3 en 1985. Posiblemente esa es la razón por la que mucha gente tiene en su memoria que el accidente ocurrió antes. Número 18. El Oscar de Leonardo DiCaprio. El popular actor Leonardo DiCaprio ha recibido muchos elogios de la crítica por su excelente trabajo cinematográfico, pero solo ganó su primer premio de la Academia en 2016, año en el que conquistó la codiciada estatuilla con El Renacido. Sin embargo, muchos aseguran que el actor ya había sido oscarizado mucho antes, lo que es categóricamente falso. Quizás el equívoco se originó en 1997, cuando Titanic arrasó con 11 premios sobre 14 nominaciones. Sin embargo, Titanic no ganó ningún premio de actuación, ni principal ni de reparto, y DiCaprio ni siquiera fue nominado. Sí ganó como mejor película y mejor dirección para James Cameron. Número 19. Corrector blanco. Durante años, secretarias y oficinistas creyeron estar utilizando el corrector blanco whiteout para subsanar errores de escritura a máquina o con bolígrafo. Sin embargo, nunca utilizaron un corrector de ese nombre, aunque sí muy parecido, whiteout. Resulta realmente desconcertante que generaciones de personas incurrieran en este equívoco. Pero el efecto Mandela es así. Como white significa blanco y el corrector era de ese color, la asociación funcionó automáticamente en miles de cerebros. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan 19 efectos Mandela en la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.